¿Cuántas cosas debía ser un calecitero? Además de ser su propio dueño, debía encargarse de la venta de los boletos y del cuidado general de las instalaciones. Sabemos de las consecuencias que puede traer la desidia en estos casos, sobre todo si tenemos en cuenta que la mayor parte de la clientela eran niños de las más variadas edades. A lo sumo, los más grandes en animarse a dar unas vueltas rondan generalmente entre los 11 o los 12 años. Después, principalmente a los varones les da un poco de vergüenza montarse a un avioncito mientras los padres festejan con fotos y gritos exagerados al costado de la calecita. Es que comienzan a darse cuenta que la situación da pérdida de puntaje frente a las niñas en la mayoría de los casos y temen también ser objeto de burla de sus compañeros de escuela si alguno de ellos por caso los descubre montados al caballito de la calecita algún domingo en el parque. Don Jeremías tuvo que dejar a un lado el libro sobre escultura del gran Miguel Ángel, que hacía un tiempo copaba toda su atención. Hacía rato que no veía bien al caballito blanco, el preferido de la mayoría de los niños. Se estaba viniendo abajo literalmente. Se tiró al piso circular de madera, poblado de chicles y restos de toda clase de pegotes, y observó las dificultades que presentaba el más venerado de sus caballitos. Lo miró de arriba abajo y supo que esta vez no podría arreglarlo. Don Jeremías notaba que se inclinaba peligrosamente para un lado y que la cabeza del animal estaba a punto de rodar por el suelo apenas alguien lo forzara un poquito. La madera estaba reseca y las manos de esmalte sintético ya se doblaban en cascarones que eran una lágrima. Supo entonces don Jeremías que la situación con aquel caballito no daba para más y que la solución era simple, pero a la vez trágica. Había que darlo de baja y reemplazarlo por otro. El asunto era de dónde sacar otro caballito. Y no solo eso, ¿dónde conseguiría otro con ese garbo y esa prestancia principesca? Conseguir otro sería imposible, porque ya no se fabrican más aquellos caballos de calecita. Fue entonces cuando don Jeremías pensó lo que pensó y decidió ponerse manos a la obra. Había leído con el fervor de un creyente que Miguel Ángel decía que la escultura estaba dentro del bloque de piedra. Solo falta quitarle lo que sobra. Cuentan que un pequeño entró un día en el estudio del escultor y vio en él un gigantesco bloque de piedra y que 2 meses después, al regresar, encontró en su lugar una increíble estatua ecuestre. Este niño, volviéndose hacia el escultor, le preguntó: «Pero, ¿y vos cómo sabías que dentro del bloque había un caballo?». La capacidad artística, del escultor consiste precisamente en eso, en saber ver el caballo que hay dentro, en irle quitando al bloque de piedra o de madera, como en este caso, todo cuanto le sobra. El escultor trabaja liberando al bloque de todo lo que le impide mostrar a ese caballo que contiene en su interior. Fue por eso que don Jeremías se encerró por 2 meses en los fondos de su casa después de conseguir un buen pedazo de tronco que le consiguieran unos amigos municipales. Para él, el caballo estaba dentro de ese tronco, con sus crines al viento, siempre encabritado, urgido por ser montado y volar así a la aventura. Sería blanco, cómo no, como todos los corceles de los grandes héroes.
cada jornada en la que don Jeremías afrontaba la tarea de descubrir al caballito con el punzón, el formón y el martillo, tenía que confiar en que el corcel siguiera siendo el mismo. Su ilusión diaria no podía diferir ni en una postura de su ilusión de ayer, porque si no, ya no estaríamos hablando del mismo Pingo. A veces, Jeremías dudaba pensando que tal vez estaba entrando demasiado en la madera, porque allí, si es que estaba la grupa, tal vez se estaba equivocando. No terminaba de acordar con sus ilusiones si el caballo estaba lustroso de gordo o sencillamente fornido. Las crines de la tusa debían estar revueltas o disponerse lacias hacia un costado. Llevaba más de 45 días con el trabajo, buscando allá en el fondo del pedazo de madera el caballo de la calecita. Y no daba con las proporciones exactas, porque por más que había hecho dibujos, tomado medidas, calculado proporciones, su visión del caballo que dormía en el fondo de la madera siempre era diferente. Una tarde, las dudas pudieron más que él, y guardó las herramientas por no arrojarlas del otro lado de la medianera. Don Jeremías se retiró a pensar a su cocina, y mientras mateaba, la resolución del dilema le apareció claramente ante sus ojos. No es que él perdiera objetividad en las medidas, es que el caballo se movía allí dentro. Si es que Miguel Ángel tenía razón, el caballo estaba aguardando a alguien que quitara el sobrante para aparecer, pero por lo visto, este corcel no se quedaba quieto. Allí residía la resolución del asunto. Entonces, ¿cómo debería avanzar sobre los espacios que tal vez estuviesen ese día ocupados por el caballo de madera, o tal vez no? Sencillo. El dilema era ir ciegamente hacia la escultura y obligarlo a quedarse quieto. Y así lo hizo. A la mañana siguiente, don Jeremías agarró el formón y el martillo y se metió en el tallercito del fondo, decidido a hacer salir al caballito chúcaro que no se quería dejar ver. Ahora sí, con el pulso decidido, no se iba a dejar dominar por un Pingo retobón. Fue quitando pedazos de madera decidida y lentamente, como para no espantarlo. Pasaron 5 jornadas de trabajo y don Jeremías concluyó que más allá de sus cálculos, el caballo era más chico de lo esperado y debía ir hasta el fondo de la madera. Por lo visto, sus ancas no debían de ser muy lustrosas, porque por más que sacaba y sacaba aserrín y astillas, no se percibía la redondez por ninguna parte. Solo la madera cruda que se había encargado de tapar a aquel animalito. Un nuevo intento de Jeremías se inició cuando su inteligencia le reveló que, si por la parte superior no aparecían las orejas ni las crines, el chúcaro debía estar con la cabeza inclinada, así como comiendo pastura para abajo. Así es que, sin miedo, le entró con el punzón buscando el cuello bien formado y las orejitas tiernas. Se fue metiendo en el bloque de madera y en esa búsqueda siguió y nada, no aparecía nada, solo el vacío de la madera que calla sus secretos. Jeremías repasaba y releía las indicaciones y los conceptos de Miguel Ángel sobre la escultura y nada le mentía. El caballo de calecita que necesitaba debía estar dentro de ese pedazo de sauce que los de la municipalidad le habían regalado. Un mediodía de definiciones, después de haber tomado 2 o 3 copitas de vino en el almuerzo, fue con el serrucho en la mano a cortar por lo sano y averiguar el misterio. Metió la hoja y empezó a manejar la herramienta. Si el bicho tenía que estar, allí estaría y aparecería. Serruchó con decisión, viendo cómo caía el aserrín a sus pies, seco y silencioso, sin darle una sola pista, hasta que se topó con algo más duro, y la hoja del serrucho salió empapada de sangre.
Luego vio como el aserrín se teñía de color rojo. Jeremías siguió con su trabajo porque sabía que a los caballos, cuando se los hiere mal, hay que sacrificarlos finalmente. No podía dejar que el bichito sufriera tanto allí dentro. Cortó todo el tronco y no quiso ver lo que había dentro, culpable por su falta de talento para la escultura. Desde entonces, en lugar del caballito blanco en la calecita de don Jeremías, hay un cisne azul de fibra de vidrio al que ningún chico quiere subirse, nadie elige para darse una vuelta. Dicen que es aburrido y que extrañan al caballito. Ante los comentarios, don Jeremías calla y sueña con pedazos de madera que encierren esta vez a caballos mansos.